tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a los foros online de BT Travel Brand Experience. Yo soy Andrea Abril, soy parte del equipo de comunicación y experiencias de la agencia de viajes BT Travel Brand y hoy estoy con vosotros para presentaros un evento que se enmarca dentro de nuestro ciclo especial de Mujeres Experience 2021. Como alguno de vosotros ya sabéis, este ciclo lo llevamos haciendo ya años y este año hemos querido hacerlo aunque las circunstancias sean un poco diferentes. Empezamos la semana pasada con una charla con la escritora Espido Freire y continuamos hoy con un evento que es una auténtica maravilla porque tenemos una de las tertulias mensuales de la Sociedad Geográfica Española. Y bueno, tenemos con nosotros a Lola Escudero, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, que nos va a contar un poquito más de qué va a ir esta charla y nos va a presentar a las invitadas, que bueno, tenemos invitadas es un auténtico lujo tenerlas aquí con nosotras. Hola Andrea y hola a todos los que estáis en esta charla ahí detrás de vuestras pantallas y sobre todo bienvenidas a las tres invitadas de hoy que como has dicho es un auténtico lujo y bueno, cuando planteasteis hacer una tertulia de la Sociedad Geográfica de Mujeres Viajeras, la verdad es que el tema de las viajeras históricas y tal pues ya lo hemos tocado muchas veces y entonces pues la verdad es que pensamos que podía ser una ocasión para abordar este tema que teníamos un poco pendiente de hablar de las mujeres corresponsales, las cuales tenemos muchas en la sociedad y la verdad creemos que tienen una mirada diferente sobre el mundo. Además, siempre son grandes viajeras, siempre, y tienen una visión de los países muy diferentes a los que tiene una viajera normal y corriente. Las tres sois mujeres viajeras, estáis todavía en activo porque incluso Rosa María, que hace ya unos años se jubiló de Televisión Española, pero es como si no se hubiera jubilado porque yo creo que ha viajado más en estos años que lleva fuera que en todos los años de la profesión. Está más activa que nunca. Aquí están las tres en su faceta de periodistas, pero lo están más todavía en su faceta de viajeras. Como corresponsales, las tres han tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, de conocerlos a fondo y de conocerlos de forma muy diferente a las que hace el simple viajero. Voy a presentar brevemente a las tres, aunque decir brevemente en el caso de sus currículos es difícil porque tienen todas una experiencia larguísima. Y empiezo por la más difícil de todas, que es Rosa María Calaf, que bueno, es una histórica, podríamos decir, del periodismo, no solamente de las corresponsalías, sino también del periodismo. Ha sido una periodista pionera, fue la corresponsal de más larga y más variada trayectoria en televisión española, yo creo que 40 años de carrera tienes, ¿no? Sí, son 4 décadas, porque creo que empezaste en los años 70, y yo creo que has informado sobre todos los temas, sobre política, sobre economía, sobre conflictos, sobre catástrofes, sobre cultura y sociedad, desde las corresponsalías que has ocupado, que son muchísimas. Tengo que abriste la corresponsalía de Moscú para la Unión Soviética, la de Viena para los países del Este y Balcanes, la de Hong Kong para la región de Asia-Pacífico. En Buenos Aires para América del Sur reestructuraste toda la corresponsalía. Has sido corresponsal en Nueva York para Estados Unidos y Canadá, en Roma para Italia y Vaticano, en Pekín para China y Asia. Y bueno, llevas trabajando, como he dicho, en televisión española desde 1970 hasta el 2009. Y desde entonces, pues te has dedicado, con mucha envidia que nos das, a viajar por todos esos países que cuando miro la lista digo, madre mía, Australia, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, bueno, todos. Fuiste de Barcelona a Mongolia, si no recuerdo mal. Bueno, la verdad es que has tenido una intensa trayectoria en estos años que ahora nos contarás cómo llevas esto del encierro y el confinamiento después de eso. Has estado en 183 países y bueno, y tienes multitud de galardones. O sea que brevemente podríamos resumir así tu trayectoria. Y voy a también resumir lo más brevemente posible la trayectoria de Anna Boch. Anna Boch es un rostro también muy conocido y muy popular para todos porque, bueno, todos sois conocidas porque nos aparecéis ahí en televisión, que es como estar un poco en casa, ¿no? Ella es periodista de televisión española, especializada en información internacional, ha sido también corresponsal en Moscú, en Washington y en Londres, has cubierto el proceso de Irlanda del Norte, de paz, has vivido los últimos años de Boris Yeltsin, los últimos de Putin, en la guerra de Chechenia, has estado en Estados Unidos cubriendo campañas electorales. También fuiste parte del equipo que puso en marcha el proyecto de cadena paneuropea Euronews. Y bueno, ya has cubrido como corresponsal muchísimos actos y muchísimos eventos especiales, catástrofes, atentados, etc. Ahora creo que sigues en portada, ¿no? Estás en portada, sí, ¿no? Ahora sigo en portada, que es un lujo, Rosa María lo sabe, poder hacer reportajes
Es uno de los pequeños reductos que quedan en el panorama audiovisual español para salir con la cámara sobre el terreno, y aunque sea poquito, ya no es lo que era hace 10 años y mucho menos hace 20 años, pero bueno, todavía puedes pisar el terreno hasta mientras nos dejen. Bueno, voy a presentar también brevemente a Eva Urue, que también, a ver, Eva, ahí estás, a ver, ahí estás. Eva, bueno, Eva también la conoceréis, su rostro también es muy popular, ahora participa en muchos debates en la televisión, así que pues, todas vosotras resultáis gente conocida. Ella es periodista, es de Zaragoza, España, pero estudió en Barcelona. Y bueno, desde muy joven se ha dedicado al periodismo y sobre todo a trabajar como corresponsal. Trabajó en Protagonistas primero en el programa de Luis del Olmo, que ahí es toda una escuela, y luego ha sido corresponsal en Gran Bretaña, en Francia, en Rusia, de nuevo en Francia para varios medios. Yo creo que tú no has sido corresponsal nunca de televisión, ¿no? Siempre has sido de radio o de prensa escrita. He sido siempre de radio. Lo que pasa es que en todas las corresponsalías, como la radio es un medio más precario que la televisión y que la televisión pública, que no nos escuche nadie, pues ha habido que colaborar con algún otro medio también. En algún momento alguna compañera me llamó Eva Press porque estaba simultaneando radio, una revista y una agencia de prensa. Claro. Pero bueno, fundamentalmente radio, que además es el medio que más me gusta. Pues sí, tú tienes otra visión a lo mejor de las cosas y bueno, has recibido el Premio Internacional del Club de Prensa, el mejor trabajo periodístico en el extranjero, y ahora pues tienes una agencia de comunicación cultural, que doy fe que son buenísimas en su tema, pues trabajo mucho con ellas, y bueno, y participas como analista política en diversas tertulias en televisión, que es donde más te hemos visto, nos hemos apuntado a ver tu rostro últimamente. Pues nada, vamos a empezar y como no vamos a tener mucho tiempo, yo lo que he planteado es, os voy a hacer un par de preguntas a cada una, hacemos una primera ronda con una pregunta y otra segunda, y luego os haré unas preguntas que son comunes a las tres, así brevemente, a lo mejor al final, que es que me destaquéis un acontecimiento que hayáis cubierto como corresponsales especial, que os haya marcado, que os haya, es difícil ya los... Pero bueno, el acontecimiento que incluso podéis decirme el que os hubiera gustado cubrir y no llegasteis a cubrir. Un personaje al que hayáis entrevistado que también que haya sido un poco excepcional, ¿no? O que os haya llamado particularmente la atención. Y bueno, y si lo tenéis también, y me consta que alguno lo tenéis, un momento de peligro, conflicto, donde de verdad habéis pensado, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí jugándome el tipo cuando podía estar tan divinamente en mi casa? Creo que ninguna lo habéis pensado, pero bueno, en algún momento os habéis podido topar con el peligro, con el riesgo. Rosa, por veteranía, vamos a empezar contigo. Te toca ser la más veterana y también un poco la que ponga en contexto el tema del que hoy hablamos, que básicamente va a ser las experiencias viajeras, pero también la profesión, cómo ha cambiado, cómo habéis visto la profesión, la evolución y también la condición de mujer, de la mujer en los países en los que hayáis vivido como corresponsales, porque vosotros tenéis una visión que un hombre a lo mejor no tiene de la mujer en los sitios donde habéis vivido. Rosa María, ¿cómo se te ocurrió ser corresponsal y cómo lo conseguiste? Porque fuiste la primera o una de las primeras, desde luego, en España en ser corresponsal. ¿Tú recuerdas tu primera experiencia y cómo ha cambiado también un poco todo en estos años? ¿Cómo lo ves? Bueno, hola. Encantadísima de estar aquí hablando de las dos cosas que más me gustan, ¿no? Que es el periodismo y el viaje. Así que vamos, que habéis dado totalmente en el clavo, ¿no? Es complicado, es decir, yo primero hice Derecho, ¿no? Pero hice Derecho ya con la intención de hacer carrera diplomática. Es decir, yo desde siempre tuve muy claro que para mí lo del viajar era esencial porque nací en una familia viajera. Y eso lo insisto mucho porque creo que es importantísimo empezar a salir cuanto antes, ¿no? Y a mí, pues, afortunadamente, en aquella España horrible, ¿no? De los años 50, yo nací en el 45, o sea que tengo 75 años y medio, tuve la suerte, ¿no? De tener esa familia maravillosa que ya me mandó a estudiar los veranos fuera con 14 años, ¿no? Es decir, el ver, ¿no? Sobre todo, y entonces, bueno, pues esas cosas que yo veía por ahí, que me gustaban en general bastante más que lo que veía aquí, me refiero obviamente a las libertades, ¿no? Bueno, pues no sé, supongo que dentro de mi cabeza pues
enseguida pensé que yo lo que tenía que hacer era algo relacionado con el salir fuera, ¿no? Y de hecho cuando era pequeña me contaban siempre en casa que siempre que me preguntaban qué quería ser de mayor decía que exploradora, ¿no? Mira. Así que eso pues tiene que ver con las lecturas, mi padre era un gran lector, en fin, o sea, ahí hay una serie de batiburrillos que te van conformando, ¿no? Y sobre todo, ya digo, la inmensa suerte de que mi familia me educó, fui a un colegio mixto, cosa muy rara en los años 50, en la España de los 50, seglar, bueno, el sistema Montessori, es decir, que con la idea de que yo pudiera hacer lo que quisiera hacer y siempre sentí esa libertad en casa, ¿no? Y entonces empecé a viajar desde muy joven, pero mi idea primero fue por el derecho y el derecho como base para hacer guerra diplomática. Pero bueno, luego por casualidades, etcétera, siempre me ha gustado escribir, me ha gustado hablar, es obvio, y entonces pues nada, ahí estoy, ¿no? De pronto pues me encontré haciendo unas cosas en Radio Barcelona y después en Radio Peninsular, Radio Nacional, y efectivamente pues ahí vi que lo que yo pensaba que podía hacer como diplomática, desde luego no tenía mucho que ver con lo que iba a realmente poder hacer como diplomática y que mejor me dedicaba al periodismo. Y lo que sí siempre tuve muy claro es que iba a ser, que quería ser corresponsal, ¿no? El que lo fuera a ser ya era más complejo, ¿no? Porque en aquellos años, pues la verdad que éramos tres, literalmente. Había alguna, ¿no? O sea, éramos tres en televisión, en Barcelona yo era la única, siempre cuento como anécdota que cuando entré en televisión española en los estudios de Miramar no había baño para mujeres, entonces había para las locutoras en los estudios y para las secretarias en la planta de dirección, pero en la redacción, en las cámaras, controles, etcétera, donde se hacía la televisión no había porque no había ninguna mujer. Y efectivamente, y estaba Paloma Gómez Borrero, que fue efectivamente corresponsal en Roma, porque ella ya vivía en Roma, ¿no? O sea, no fue el concepto clásico de que estás en la central y te envían, ¿no? Sino que ella vivía, estaba casada con un italiano y empezó a hacer bueno, pues corresponsalías. La realidad fue que era muy complicado, como todo lo que es entrar en ámbitos masculinos, que son como casi todos, y en aquel momento era una lucha por el espacio. Tengo que decir que en televisión nunca encontré, sinceramente, un rechazo frontal ni por parte de la jerarquía, que encontré personas que siempre me apoyaron, y ni por parte de los compañeros, excepto casos muy puntuales, ¿no? Pero sí el entorno ese de condescendencia, paternalismo, etcétera, ¿no? Que te demuestra estar permanentemente demostrando eso, ¿no? Que eres capaz de hacer eso que dice que quieres hacer, ¿no? Y dicho esto, pues me pasé bastantes años, 13 concretamente, hasta que logré ser corresponsal. Enviada especial un poco antes, ¿no? A finales de los 70 ya empecé a andar por ahí, ¿no? Cubriendo pues bueno, acontecimientos por aquí y por allá, y algunos pues bastante complejos. Es decir, digo en beneficio de Televisión Española, que por ejemplo me envió a cubrir Irán tras la llegada de Khomeini, ¿no? Siendo una mujer, ¿no? Así que bueno, fue complicado, pero ahí fue. Pero creo que siempre, porque ha cambiado muchísimo, por suerte, pero desde luego hay algunas rutinas y algunas inercias que todavía siguen ahí, y eso lo va a contar mucho mejor Ana que yo, ¿no? Porque yo luego ya me fui y estuve siempre fuera, con lo cual siempre tuve una relación estuve sin volver, ¿no? Pues 26 años, por tanto mi relación con la central era muy particular, y ahí pues francamente digamos, esa transición y esa transformación, ¿no? de la redacción la viví fuera, ¿no? Ya. Y a mí, pues bueno, me costaba, porque siempre fue más difícil siendo una mujer, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Entonces creo que la segunda parte, para no alargarme más, pues el tema de cómo estás en los distintos países, ¿no? Pues claro, depende muchísimo. Las coberturas sobre el terreno dependen muchísimo del país donde estás. Es decir, el entorno cultural, por supuesto, pues que marca el entorno político, el entorno religioso, etcétera, ¿no? Hay lugares donde tienes muchísimas dificultades para trabajar como mujer, todas aquellas estructuras muy patriarcales, fundamentalismos religiosos, no solo el Islam, cuidado, porque siempre parece que se lo cargamos todo al Islam y realmente no es así.
Podríamos mirarnos por aquí también la cantidad de fundamentalismos que tenemos alrededor, ¿no? Por tanto, realmente digamos que eso impide muchísimo y complica, ¿no? Pero tiene una ventaja enorme que yo desde siempre he dicho, porque a mí alguna vez me decían, pero ¿por qué insistes en querer ir a esos lugares, ¿no? Que estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Pues porque realmente siendo una mujer lo que podía era moverme por el ámbito femenino, ¿no? Por la cotidianidad. Es decir, estando entre las mujeres ves lo que realmente pasa en esos países. Es el vivir cada día de esas sociedades, no la versión oficial o aquello que te van a dejar ver el estamento oficial masculino, incluso el no oficial, que también te va a dar solo su versión, ¿no? Y la realidad la vas a ver en el ámbito de las mujeres y del día a día. Y ahí tú puedes moverte muchísimo más, digamos, con una mayor profundidad, sobre todo, pues bueno, con las características que luego ya podemos hablar para puntualizar más, pues que obviamente como periodista tienes que tener, seas hombre o mujer, ¿no? Pues en fin, de humildad, respeto, interés por lo que realmente les pasa, etcétera, ¿no? Y en los lugares de violencia muy extrema para las mujeres, ¿no? También tu posición, que para ti es más peligrosa sin ninguna duda, pero informativamente estás en una posición mejor para comprender lo que les pasa a las mujeres locales, que eso es lo que realmente es tu función, y transmitirlo, ¿no? Porque además ellas posiblemente se te van a acercar bueno, con una mayor facilidad, ¿no? que con un compañero hombre. Hay compañeros hombres que han hecho trabajos excelentísimos, sin ninguna duda, y estoy hablando en general y de tendencia, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Y luego, pues cuando vas a los países, es decir, cuando hablamos de la visión del mundo, periodistas, etcétera, etcétera, hay que tener muy en cuenta la diferencia que hay entre ser periodista occidental blanca que vas a cubrir un determinado acontecimiento, sea el que sea, o sea, que ser periodista local, mujer en determinados entornos. Y eso hay que ponerlo siempre en valor, bueno, ser periodista local, mujer o hombre, da igual, pero en el caso de las mujeres es evidente que la complicación añadida es muy superior, ¿no? Y bueno, creo que ahí, no sé si me he dejado algo de la primera... No, uy, yo luego volvemos. Ahora le quería dar la palabra a Ana, aparte que has mencionado un tema que precisamente era el que iba a preguntarle a Ana, también has dicho alguna cosa que teníamos alguna pregunta en ese sentido. En esto que dices de las diferencias entre cubrir una noticia, una periodista local, con todo que la sufre, si es una situación de conflicto, no solamente cubre la noticia, sino que es que la sufre en sus carnes de un periodista que va de paso, en cierto modo, como sois vosotros. Pero a Ana le quería preguntar sobre todo una cosa que has mencionado tú, las ventajas y desventajas de ser mujer en una tribu de hombres como es los corresponsales, aunque yo veo que cada vez son más mujeres y menos hombres, no sé si es que a lo mejor en televisión se visionan más las mujeres que los hombres, pero ¿qué ventajas y qué desventajas? ¿Cómo te has movido tú por el hecho de ser mujer en el mundo de la corresponsalía? Pues coincido bastante, a pesar de los pocos años que nos separan, pero coincido bastante con la experiencia que relataba Rosa María. Las mujeres, a ver, tú ahora has mencionado una palabra que en el argot periodístico se usa mucho, que es lo de la tribu. La tribu en periodismo acostumbra a ser, no voy a dar ningún nombre propio para no hacerle más propaganda todavía, que por otra parte no necesita porque es un bestseller, pero bueno, la tribu son eso que les gusta llamarse reporteros de guerra, que creo que ninguna de las aquí presentes nos ha gustado mucho, ¿no? Entonces, esos aguerridos reporteros que se van de copas, por no decir otra cosa mucho más soez, con los soldados y consiguen exclusivas y tal, eso es lo que se llama la tribu. Y ahí realmente las compañeras que no se han masculinizado, por así decirlo, lo han pasado mal. Lo han pasado mal porque realmente no solo eran un elemento discordante porque eran mujeres en lugar de ser hombres, sino que además, pues claro, la mayor parte de la convivencia, de la complicidad, de lo que creaba solidaridad en situaciones difíciles, porque son las situaciones de guerra, eran ajenas.
porque ellas no estaban en esa cosa de ir de burdeles y de emborracharse y de montar timbas de póker. Con lo cual, eso es la tribu y eso es un ambiente especial para el que yo no he tenido vocación en ningún momento, que simplemente alguna vez me ha rozado así, como fue el caso de la Segunda Guerra de Chechenia, y he tenido bastante con el roce. En el resto, por una parte, lo que decía Rosa, las mujeres, primera, las mujeres hablamos más, como estamos demostrando las tres aquí presentes, las mujeres hablamos más, con lo cual, si consigues generar un poco de empatía con alguna mujer local, es lo que decía Rosa María, te va a abrir un mundo, vas a conocer mucho más. Ojo, para televisión, ellas son mucho más reticentes también por cuestiones culturales en muchos lugares a hablar a cámara, y eso es un problema, eso es un problemón. Entonces, tú es aquello de que lo tienes que meter en el contexto, tienes que explicarlo, pero tú, contexto, vas a sacar muchísimo, muchísimo. Porque generas empatía. Entonces vas a Yugoslavia, estás con las víctimas, estás en Moscú con las madres de los soldados que están en Chechenia, con las madres de los marineros del Kursk, con las madres o las hermanas de los que estaban en el teatro que bombardeó, que gaseó Putin. Las mujeres tienen esa capacidad de empatía, al margen de algo bastante obvio. No es imposible que lo hagan los hombres, pero lo hacemos especialmente las mujeres por razones creo que bastante obvias, que es ver cosas que ellos no ven. O sea, ver situaciones que dices, qué faena, cómo están esas mujeres. Y esto, las mujeres, y esto. Entonces, tú simplemente porque eres una mujer, ves cosas que ellos no ven. Y no es que no las vean por maldad, es porque no hay esa obviedad. Algo que para nosotros es obvio, ellos tienen que hacer, digamos, un esfuerzo de militancia, de decir, voy a fijarme cómo están las mujeres, voy. Tenía una amiga feminista, por supuesto, bueno, tengo una amiga feminista, la conozco desde hace 30 años y siempre decía, ¿quién está peor que el obrero? La mujer del obrero. ¿Quién está peor que el negro? La mujer del negro. Pues eso es un poco lo que nosotras llevamos ya puesto encima y no hace falta que lo hagamos por militancia, ¿no? Que ya lo veo. Ese es el plus nuestro que tiene. En alguna ocasión también tiene el plus de lo exótico, ¿no? ¿Cómo hace? Aquello, ¿qué hace esta mujer aquí? Sí, ¿no? sí, sí. Eso Llames me la ha pasado atención y eso te en da. banlieues de esas donde la policía no entra en Francia, y ir yo, y es aquello de... Y luego me decían, ¿pero te metiste en aquella banlieue? Y entonces yo ahí, al final, yo digo, yo creo que me dejaron pasar y ni me agredieron ni nada, y al revés, se me ofrecían los chavales como guía, pero porque me encontraban exótica, una guiri que viene aquí a meterse en una banlieue de magrebíes y de africanos, está loca, o sea, ¿me entiendes? O sea, me podía haber pasado algo, pero en cambio fue eso, ¿no? Es las menos de las veces, ¿no? Pero a veces ese elemento exótico en situaciones de peligro resulta que es lo que te salva, nunca lo sabes, ¿no? Pero yo diría fundamentalmente eso, que nosotras vemos mucho más fácilmente cosas de las sociedades donde estamos que ellos no ven o les cuesta más ver, y que tenemos un plus de empatía para lo que decía Rosa, para entrar en ese canal de información que son las mujeres. Mira, Eva, le iba a hacer una pregunta, pero le voy a hacer otra, porque veo que hay... no, porque es que hay... Que si no me haces ninguna, también me lanzo. También no, bueno, tú, madre mía. No me da miedo, miedo que no le hagas no, ninguna. No, es que hay una pregunta de una persona que dice, Josep, dice, las tres tenéis en común haber sido corresponsales en Moscú en una época en la que no era nada fácil ejercer esa labor. Es verdad que el otro día hablamos y que las tres habíais estado, era el destino que habéis estado en común en diferentes, os habíais dado el paso unas a otras, en cierto modo, ¿no? Sí, pero bueno, Eva... Ana y yo, claramente. Sí, ¿no? Porque Ana fue a sustituir a Rosa, ¿no? Fue mi descendiente. Tu descendiente. Y tú, Eva, coincidiste, no sé si en parte... Con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos, o sea que también te solapaste con ellas. Eslabón perdido. Sí. Claro. Y dice, ¿cómo de importante y didáctico es esa época para vuestra trayectoria profesional? Hace la pregunta en común, pero bueno, te la planteo a ti, ¿no? Por poner el ejemplo de un sitio concreto que además ha ido evolucionando mucho, porque lo habéis conocido en momentos diferentes de evolución política y de evolución social.
y bueno, es un país que ha cambiado mucho. A ver, yo creo que todos los destinos te marcan, pero tengo la convicción de que quienes hemos pasado por Rusia estamos más marcados que otros. No quiero señalar a nadie, pero mírame. Oye, yo también tengo artillería, que voy a Seguro por que ella. sí. Ahora sacáis todos los cachivaches de los recuerdos. Bueno, Rosa María y Ana han estado en más destinos que yo y además han estado con televisión, que es un medio muy invasivo. Yo he trabajado siempre para la radio. La radio ahora es más compleja porque los instrumentos, pero antes tú te ibas con un casetito de este tamaño y te colabas por cualquier sitio. Esa intimidad de la que ellas hablan, pues con la radio, no te digo nada con la prensa, es mucho más evidente porque no metes nada que modifique el comportamiento de la gente a la que estás entrevistando o cuya vida estás filmando. Respecto a Moscú, yo creo que todos los que hemos pasado por ahí en la época soviética o en épocas posteriores es un país que te marca, porque es un país distinto y es un país durísimo para vivir. No puedo hablar por mis compañeras, pero para mí fue, además en lo personal también, un antes y un después. Fueron 3 años intensos y además fueron 3 años de intenso descubrimiento. Tú vas a París, como he estado yo, o vas a Londres, como he estado yo, o vas a Washington, y son destinos domésticos, si se me permite. Ciudades distintas, obviamente los países no, pero las capitales en las que vives son terreno conocido, terra cognita, por decirlo, ¿no? Y el idioma también. Pero Moscú es, tenemos un compañero, mencionemos a un varón, Rafael Manzano, que cuando yo estuve estaba para la cadena SER, y él decía, imagínate que los rusos son verdes y lo entenderás todo. Bueno, pues esta idea de que efectivamente te vas a un planeta distinto, ¿no? Y eso es lo que incluso ahora sospecho, pero desde luego en la época en la que estuvo Rosa María en la Unión Soviética, o cuando estuvimos Ana y yo, y cuando volvió Rosa María, pues efectivamente Rusia era un país distinto y un planeta diferente. Entiendo que a todas nos ha marcado. Y yo he vuelto en un par de ocasiones por ver cómo cambiaba ese país en el que pasé 3 años tan intensos, y aunque el país cada vez se parece más a lo que nosotros entendemos como el mundo occidental, sigue siendo un lugar diferente, un continente distinto. Mi experiencia es distinta porque al ser radio, insisto, es algo que es menos invasivo y me parece que no es algo menor porque tú te presentas con una cámara y a lo mejor con un técnico de sonido o con un compañero que va con la cámara al hombro, y tú como periodista es mucha gente en sitios donde a lo mejor no te reciben con agrado, y sin embargo la radio te permite eso, una intimidad que la televisión hay que ganársela. La radio viene de serie. Y luego un último apunte, por hablar de experiencia personal. Vosotras dos sois periodistas decididas desde el principio a hacer lo que queríais hacer. Mi camino ha sido un poquito más tortuoso, porque has mencionado que empecé con Luis del Olmo y efectivamente, yo me fui a Londres casi a aprender inglés y mira tú por dónde acabé de corresponsal, lo cual dice de poco de la profesionalidad de la radio en la que estaba trabajando entonces. Pero en 1 año y medio que estuve en Londres, eran 6 meses, luego 1 año y medio, y de pronto me convertí en corresponsal. Y hay destinos como Londres o París, que son destinos burgueses, donde sobre todo en la radio, que es un medio más pobretón, tienes que hacer muchas cosas y es una de las maravillas de la corresponsalía. Tú no vas a un país para hacer política. Tú puedes hacer política, sociedad, arte. He cubierto el Festival de Cannes, he retransmitido una final de Roland Garros, he retransmitido una final de Wimbledon. Haces un poco de todo y eso es una maravilla, ¿eh? Y sin embargo hay países que te exigen un tipo de comportamiento distinto. Por eso creo que la corresponsalía es un poco como la mili de antes. Sales a ver el mundo y aprendes mucho, ¿eh? Porque tienes que tocar todos los palos y además tocarlos todos los días y a la vez. Una cosa, es que al hilo de lo que decía Eva de Rusia, yo me acuerdo de que es una cosa distinta. Yo me acuerdo que las pocas veces que venía a España, iba a Madrid a ver a los jefes y tal, y te hablaban claro, ellos hablaban pensando que estábamos en una corresponsalía doméstica. Y yo les decía, no, es que a ver, es que estar en Moscú es como estar en la Mir, ¿eh? Entonces la única estación espacial que había era la Mir, de los rusos. Y yo decía, es que allí es que estamos como en la Mir, ¿me entiendes? Tú me pides cosas de la Tierra, pero yo es que estoy ahí colgada en la Mir. Y luego, en cuanto a lo que tenemos en común, también yo muchas veces decía, digo, esto es como la gente que ha estudiado en internados o como los hombres que hicieron la mili, que hay una serie de cosas que si no has compartido ese internado,
si no hiciste la mili en ese cuartel, los demás no lo pueden entender. Es lo único que quería añadir. No, Fijaos, solo, sí. pues yo sí puedo añadir, porque claro, efectivamente iba a ir en esa línea y entonces lo que efectivamente es una enseñanza extraordinaria para lo que vas a hacer después. Y lo digo también basándome en mi experiencia, porque si los rusos son verdes, los chinos ya no te diré yo de qué color son, ¿no? Con lo cual, realmente entender eso, pero me ayudó mucho, efectivamente, o sea, la experiencia soviética, ¿no? Claro. Porque realmente hay una serie de tics que tienen mucho que ver los unos con los otros y sobre todo que ya estás preparada para que te pase A los la cosa chinos. más insólita y te parezca lo más normal, ¿no? O sea que realmente, efectivamente, estoy de acuerdo totalmente en que la experiencia de la Unión Soviética, primero en mi caso y Rusia después, vamos, fue absolutamente definitiva y la valoro extraordinariamente, ¿no? Sí. Eva. Hemos abierto el melón ruso muy pronto porque esto da para Con una tertulia solo del melón ruso. No, pero quería añadir dos cosas respecto a la corresponsalía. Hablabais antes de algo que en la televisión yo quiero hacer la diferencia, pero no porque un medio sea mejor que otro, sino porque son planteamientos distintos. Por ejemplo, en televisión lo empecéis a hacer, creo, ahora más, pero lógicamente vuestro trabajo está siempre orientado a los programas informativos. Ana no entra en la hora de la 1 por la mañana, salvo que haya elecciones o algún acontecimiento especial. Bueno, ahora más, ¿no? Ahora más. Pero hubo un tiempo en el que no, entre otras cosas porque las conexiones pues, no eran buenas, o sea, la dificultad técnica es grande. Pero la radio no, la radio con un teléfono o una cabina te basta. Entonces, durante muchos años, es una experiencia que ahora se vive más, pero cuando yo lo hacía, debo decir que no se hacía tanto. Yo trabajaba más para los magazines que para los informativos. Y eso te da no solamente una necesidad de informar de manera diferente, porque tienes que contarlo de otra manera, sino sobre todo una relación distinta no con el telespectador, sino con el radio oyente. Porque la radio es más cariñosa que la televisión. Con la radio te duchas, con la radio conduces, con la radio cocinas, con la radio te acuestas. Entonces establece una relación con el oyente que es diferente. Y respecto a Rusia, y a no ser que me tiréis de la lengua, prometo no volver a Moscú, en un programa que hacía por la noche, Juan Luis Cebrián, en Onda Cero, me dijo, hagamos una sección para que expliques cosas rusas. Y la sección se llamaba Pachimú, que quiere decir por qué. Apachimú. ¿Qué quiere decir? Se llamaba así porque, primero porque me decía, ¿por qué los rusos hacen tal? Pachimú. Y lo segundo porque yo tenía un traductor en Rusia, en mi primera etapa, que me decía siempre, y luego mi compañera Sara Gutiérrez, a la que conocí en Moscú, me decía, ¿qué manía tenéis todos los occidentales de preguntar por qué? ¿Por qué en Rusia se hace esto? ¿Por qué? Porque es Rusia, no hay más explicaciones. ¿Por qué tiene que ser todo como en vuestra casa? Bueno, pues esa es una gran enseñanza. Bueno, yo hubo un artículo que me pidieron no sé cuándo sobre mi experiencia rusa y lo tituló Esta Russia. Esto es Rusia. Esto es Rusia. Era Rusia. La respuesta de, por cierto, si no lo sabe Rosa María, Natasha murió hace lo sé. pocas semanas, bueno, Me era avisaron. la contable quien llevaba las cuentas de la corresponsalía de Moscú, y cuando eso decías, ¿pero por qué? ¿Pero por qué aquí? No sé qué, cuando decía, Ana, esto es Rusia, Ana, esto es Rusia. O sea, no preguntes porque no busques una lógica. Es así y asúmelo. Oye, os quería preguntar un poco, Rosa, tú luego has viajado mucho, bueno, viajarías mucho, me imagino, durante tus corresponsalías, pero también luego te has dedicado a viajar pues como una viajera solamente. ¿Qué diferencia hay en la mirada que tenías sobre los sitios cuando vivías como corresponsal y la que tienes ahora como una viajera más de paso, aunque tú te preparas mucho los viajes en cualquier caso? Sí, bueno, es diferente y es igual, o sea, y depende de las épocas. Es decir, la diferencia enorme ahora, que efectivamente sigo viajando y sigo con mi todoterreno y me sigo yendo efectivamente de Barcelona a Mongolia en coche y esas cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que ahora lo puedo hacer con tiempo, ¿no? Es decir, que no estoy
circunscrita a tener que tener una transmisión, tener que contar un tema. Es decir, para mí el viaje siempre ha sido, ¿no? El concepto del viaje es la libertad máxima, ¿no? Porque realmente es el ir a lo ajeno, abandonar lo propio, en fin, o sea, si fuéramos a hablar de viajes, con la Sociedad Geográfica ya hemos hecho a veces cosas en ese sentido, pues todos sabemos lo que significa, ¿no? Y claramente el componente viajar pues tiene mucho que ver con eso. Cuando estás trabajando como periodista, esa libertad bueno, pues se ve coartada porque tienes que... Bueno, y eso ha cambiado también mucho a lo largo del tiempo. Es decir, cuando yo empecé en el año 70, las coberturas eran mucho más reposadas, podías estar más tiempo de preparación, los temas, yendo a lo que decía Eva, yo tuve que pelear muchísimo porque desde el principio hice muchísimos temas que no eran estrictamente políticos y económicos, que es lo que se suponía que un corresponsal tenía que hacer, ¿no? Salía a la calle, cosa que los anteriores no hacían, no tanto porque no quisieran y no hubiera una tradición, sino porque tecnológicamente era mucho más complicado. Yo luego ya empecé a pillar cambios tecnológicos que cada vez me permitían mayor movilidad, ¿no? De hecho, yo utilicé por primera vez en Televisión Española un micrófono inalámbrico. Eso quería decir que no tenía que estar con un cable conectado a la cámara, lo que restringía totalmente donde me podía colocar, ¿no? Es decir, que los cambios se han producido en muchos sentidos. Y entonces eso ha ido variando muchísimo. Entonces, la forma de viajar como periodista durante los años 70, por ejemplo, es totalmente diferente a cómo se viaja ahora, pero precisamente por eso, porque ahora hay una prisa tremenda, la inmediatez es brutal, o sea, es decir, ahora tú puedes conectarte inmediatamente desde prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso es fantástico, pero eso es en detrimento del conocimiento, del análisis, o sea, de todo el tiempo que tú necesitas para saber qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Y entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, antes, al principio, te diría que el viajar como periodista era casi como lo que hago ahora, es decir, porque realmente, bueno, pues con un poquito menos de tiempo, pero, y un poco más centrada en determinados temas, pero no había gran diferencia. Con el tiempo fue cambiando absolutamente, porque realmente yo ahora hago y voy a lo que creo que me interesa ver, a aquello que creo que realmente pues, tengo que saber, etc. Y por eso no quiero escribir, porque continuamente me están pidiendo en estos viajes de estos últimos años, ¿no? Y las radios y tal, y prensa, etcétera. Pero ¿por qué no haces artículos? ¿Por qué no nos mandas? Digo, no, porque si yo viajo pensando que tengo que hacer eso, voy a viajar de otra manera y yo no quiero desperdiciar los años que me queden, o sea, teniendo que estar pensando además en contar las cosas en 140 caracteres, ¿entiendes? Eso no me interesa nada. 140 además. Sí. No, iba a decir que hay algo que es verdad que ser corresponsal es viajar. Y cuando el medio, por razones económicas o por las razones que sea, te corta, pues entonces pierde gran parte del interés. Y el viaje que haces tú por tu cuenta es más ligero, es más tranquilo y te permite ver una parte de la sociedad. Pero es cierto que las corresponsalías te permiten ver otra y hablar con gente a la que si no, no tendrías acceso nunca. La maravilla de ser periodista en general y de ser corresponsal en particular es pedir entrevistas y que te las concedan y poder hablar con gente a la que, insisto, no tendrías acceso, por supuesto no como turista, pero ni siquiera en la vida cotidiana. Y hablar con mucha gente es un privilegio. A veces son inaguantables, somos inaguantables nosotros también, pero en ocasiones es un tremendo privilegio. Luego os preguntaré por eso, por los personajes. Ana, ¿tú querías decir algo? No, yo quería añadir dos cosas. Una, no la pensaba decir, pero como ahora Eva ha hablado, voy a decir, no, sí, una de las grandes ventajas y de los regalos de esta profesión, que también tiene muchos sinsabores, es que tienes acceso muchas veces a situaciones, a circunstancias y a personas que de otra manera no tendrías. Lo que quería decir va más por el periodismo que por lo del viajero, pero lo quiero decir al hilo de lo que estaba comentando, de la evolución que comentaba Rosa María. Y es que el ciclo 24 horas de noticias, el ciclo Internet está matando la información. Si nos está escuchando alguien con vocación de corresponsal, por favor, no lo romanticices mucho. Por favor, no lo mitifiques mucho, porque te van a estar que produzcas continuamente. Es decir,
en agricultura sería permanentemente la recolecta, y dices, ¿y cuándo siembro? ¿Y cuándo riego? No, tú vas ahí y dedícate a recolectar. Dice, ya, pero de vez en cuando tendré que sembrar y que regar y dejar crecer. Entonces, la posibilidad, o sea, la tecnología es maravillosa, si no, no podríamos estar teniendo esta conversación, habríamos cortado completamente nuestros nexos sociales desde hace esta semana un año, o sea, la tecnología es maravillosa, pero tiene efectos secundarios, y el efecto secundario en periodismo es que trabajes en el medio que trabajes, porque ahora ya todos son multimedia, tienes que estar permanentemente en la web, en la tele, en la radio, en lo que sea, produciendo. ¿Qué significa eso? Que puedes estar menos sobre el terreno, mirando e intentando entender, porque para entender no hace falta solo estar ahí, hace falta un poquito de tiempo e intentar, o sea, no entiendes simplemente por caer ahí parachutada, ¿no? Como dicen en francés. Y para ganarse la confianza de tus interlocutores. Claro, necesitas tiempo. Tiempo y más tiempo. Y el tiempo del análisis, ¿no? Claro. Porque el problema tremendo es que en el mundo en el que estamos en este momento claramente necesita perspectivas globales, ¿no? Ahí deben estar los corresponsales y sin embargo cada vez hay menos corresponsales como tal, es decir, con el tiempo, los recursos, la posibilidad, ¿no? de efectivamente de moverse sin restricciones, etc. Y realmente pues el vacío, ¿no? De reporterismo internacional es gravísimo, porque la verdad es que se hace un periodismo, pues eso, de declaraciones pegadas, de superposición absolutamente efímera, ¿no? De historias, pero que se pasa por encima totalmente, de comentarios banales. Hay un estudio de hace ya algunos años del Pew Institute, que para los que les interesa todo eso es muy interesante los datos que hace, porque todos los años hace, y hace ya varios años hizo uno sobre los corresponsales. Y la conclusión a la que llegó es que porque tecnológicamente ahora es posible, por tanto es porque es mucho más barato, ¿no? Tener corresponsales en Washington, nunca había habido tantos corresponsales como hace 4 o 5 años. Esto hace quizá más incluso de este informe, hace quizá 8 años ya. Y bueno, hay muchísimos, o sea, porque además es lo que decía Eva, también pues hay mucho freelance que está pues bueno allí a ver qué pesca, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que había muchas menos exclusivas. Y muchísimas menos investigaciones, ¿no? Realmente informativas, porque no hay tiempo ni dinero ni ninguna voluntad de que así sea. Es decir, porque el objetivo final es el que marca el paso. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? ¿La excelencia informativa de la ciudadanía o todo lo contrario? La excelencia desinformativa de la ciudadanía. Y me temo que como tendencia general, por supuesto no todo es así y es injusto poner a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que la tendencia general prioriza esto, ¿no? Yo quería señalar también 2 cosas que no sé si a vosotros os han afectado, a mí desde luego en mis tiempos de corresponsal mucho. Por un lado, ahora con Internet todos tenemos en el teléfono una agencia de noticias y desde cualquier sitio puedes acceder a la información, pero hubo un tiempo en el que cuando tú estabas sobre el terreno, la información global de lo que ocurría, tú no la tenías. Tus compañeros en Madrid estaban mejor informados de la situación global y tú lo que tenías era la visión concreta de lo que estabas, bueno, lo que tenías delante de tus ojos y la posibilidad de hablar con la gente. Creo que en ese sentido las corresponsalías lo que afronta, y esto es volver un poco al principio, un corresponsal lo que ha de aportar es cercanía sobre el terreno, porque una redacción completa de política exterior, deportes, lo que sea, tiene mucha más información que tú, que estás solo, y sobre todo que tú, que estás ahí trabajando, insisto, sobre el terreno. Esa es una. Y luego, un mal de los medios en el mundo entero y en España muy particularmente, el ombliguismo. Interesa lo que pasa afuera en la medida en la que tiene alguna relación con lo que pasa aquí. Cosa que en general a lo mejor no está mal, pero en ocasiones es absolutamente... Os voy a contar una anécdota de Moscú, cómo no. Una vez hubo un aniversario del triunfo, del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra que dicen ellos, y estábamos todos los corresponsales españoles en el Hotel Metropol, que conocéis bien, esperando a que apareciera Felipe González. Todos en torno al ascensor, todos los españoles. Por ahí pasó el primer ministro de Canadá. Entonces había un conflicto sobre el fletán. Nadie le preguntó nada, y me incluyo, ¿eh?
no sé qué otro más, no sé qué otro más. Y el tercero que pasó, que entonces ya fue la risa total, fue un actor francés que se llamaba Vincent Pérez, al que tampoco le preguntamos nada, pero le dijimos que estaba muy guapo. Hasta que no apareció Felipe González y le preguntamos por el Pacto de Toledo, porque todas las redacciones habían mandado a sus corresponsales o a sus enviados especiales con una única misión, que era preguntarle al entonces presidente de gobierno por un asunto estrictamente español, del que al parecer en España no hablaba y en Moscú, pues no sé si por el vodka o por algún otro efecto lisérgico, pues iba a hablar. Entonces, esto que de manera ocasional puede tener su gracia, cuando se convierte en un modo de actuar, te corta mucho. No, pues y es fíjate muy que, empobrecedor, ¿no? iba a añadir, o sea, que efectivamente, o sea, lo de quién marca la agenda de lo que hablamos y de lo que no hablamos, ¿no? Claro. Es decir, porque claro, la información, los medios informan por lo que dicen, pero también por lo que no dicen, Claro. ¿no? Y entonces realmente eso ha cambiado absolutamente. Y me hace mucha gracia eso que menciona Eva, porque cuando yo llegué a Estados Unidos, el corresponsal era el que solía seguir efectivamente las reuniones bilaterales cuando venían de España. Y cuando empezó a pasar esto, es decir, que realmente te preguntaban continuamente, oye, no, pero es que porque Pujol dijo anteayer no sé qué, entonces, oye, dile, pero bueno, ¿y a mí qué me importa eso? ¿No? Entonces yo tuve una bronca, bueno, primero empezamos a pelear y a discutir, digo, Carcedo y yo, a que se en hacer lo que ya hacían muchos medios internacionales, que era que cuando los presidentes y, en fin, las grandes fuerzas vivas del país de origen se movían, fueran con su propio equipo que lo siguiera, para que esas cosas las hicieran ellos, porque evidentemente yo ni sabía, ni nosotros sabíamos qué había dicho no sé quién hacía 4 días en Valencia, ¿no? Cuando estabas ahí. Pero es que no solo es que eso pudiera ser o no importante, pero desde luego no en aquel contexto. Y entonces, ¿qué ocurría? Que no se hablaba de lo importante, es decir, de lo importante de la visita, de para qué está este señor aquí. Eso se puso efectivamente lo de la persona que seguía y entonces durante un tiempo funcionó muy bien. Pero se fue deteriorando esto también y entonces yo recuerdo una bronca brutal, o sea, una vez desde Argentina, porque en una visita también de Felipe González, yo evidentemente hice la parte de por qué era importante o interesante o banal el que estuviera Felipe González en Argentina, ¿no? Y entonces me llamaron furibundos de por qué había hablado tan poco de Felipe González. O sea, que realmente que había hablado mucho de Argentina. Digo, claro. Pues que yo estoy aquí para hablar de Argentina. Me vais a perdonar y voy a ir metiendo ya alguna, porque nos quedan 10 minutos y quería alguna pregunta que han hecho en esa línea. Es que hablamos mucho, sobre todo. Pregunta Teresa, ¿creéis que hay más, viene al caso de lo que estáis hablando, ¿creéis que hay más censura o control en la información hoy en día que cuando hacéis reportajes en los países que viajáis que hace años? Un poco también ahora, bueno, ha cambiado, eso ya habéis contado cómo ha cambiado, ¿no?, la forma de hacer información, pero ¿creéis que hay más censura y más control sobre lo que os sentíais más libres antes o ahora? Eso puede contarlo Ana, que es la que está en activo, ¿no? Pero yo lo que sí que creo es que cuando estás en un país con el que hay poca relación con España, trabajas más libremente. Pero si eres corresponsal en Bruselas, que es política interior, digamos, pues entonces las presiones las mismas que se sufren en la redacción aquí. Sí, o en América Latina, efectivamente, porque realmente, por ejemplo, cuando ya empezó a ver también la tecnología, empezó a permitir los canales internacionales y que ya se veía lo que se hacía en un lugar, en el otro, etcétera, pues por ejemplo, las oficinas de televisión española, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, para Chile, pues para Uruguay, que era, en fin, lo que cubríamos con mayor profusión, éramos muy seguidas, con lo cual tenías a veces problemas, digamos, internos con lo que habías contado para televisión española, ¿no? Porque algunas veces, además, las televisiones locales, como ellos algunas de esas cosas no las decían, ponían tu crónica y entonces decían lo que dice televisión española, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente sí. Ahora, efectivamente, en esos países que la verdad pintamos muy poco, la realidad es que te dejan bastante tranquilo y no es lo mismo estar en China siendo televisión española que siendo la BBC, o sea, porque siendo la
la televisión americana, eso por supuesto. Y al mismo tiempo, el estar también en un entorno de cercanía, como puede ser Hispanoamérica para nosotros, tiene extraordinarias ventajas, también en el sentido de lo que ya se ha mencionado, ¿no? De contactos y de interés por lo que haces y tal, que en otros lugares pues, te puede resultar mucho más complicado. Ana, luego, sí, no quería decir, luego está la paletada o el provincianismo de parte del público o a veces incluso de alguno de tus jefes que interpretan cualquier información internacional en clave interna. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que tu mente lo haya traducido así? O sea, ¿me entiendes? Y entonces el colmo de la paletada es cuando te dicen, con lo antitrampista que eres, o al revés, ¿no? Hay que ver aquí qué pasa, que los gringos te pagan, que estás haciendo esta información tan pro Casablanca. Y dices, no, ¿me entiendes? Digas lo que digas de Escocia, digas lo que digas, te lo van a traducir en Cataluña. Hables lo que hables de Irlanda del Norte, te lo van a traducir por ETA y el País Vasco. Entonces, el Partido Republicano y el Partido Demócrata en un país y en una democracia como es la de Estados Unidos, que nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con las democracias y los partidos, el sistema de partidos de Europa, pues ya está, evidentemente, cuando esa crónica llega a la emisión o llega a la redacción, el Partido Demócrata es el PSOE y el Republicano es el PP. Y dice, pues es que no es así. Claro, no es así. Yo qué culpa tengo de que tú seas así de ignorante, que no es así. Entonces, no, yo eso cansa mucho, eso cansa mucho. Porque corte un poquito porque nos queda poco tiempo y sí que me gustaría haceros esa pregunta muy rápida que os decía al principio, empezando si quieres Rosa, por ti, un acontecimiento que te gustó, muy brevemente, que te gustó especialmente estar allí y ser corresponsal en ese momento, y un personaje que te impresionó conocer o que fue un privilegio para ti poder. Bueno, me cuesta muchísimo. Ya me imagino, 40 años aquí de porque además he sido muy afortunada, muy brevemente, de vivir, ¿no? En cada sitio que he estado he tenido muchísima suerte de vivir momentos históricos, ¿no? El Reagan en Estados Unidos, es decir, todo lo que está pasando ahora nace ahí, o sea, quiero decir, entonces lo ves gestarse, ¿no? La Unión Soviética que se desploma, o sea, Asia que de repente aparece y se convierte, pues ya, tal, o sea, pero vamos, si tengo posiblemente que decir uno, porque efectivamente fue, lo viví personalmente también, fue posiblemente Gorbachov y Rusia, ¿no? O sea, es decir, y ese personaje, que me parece un personaje muy poco conocido, muy mal, lo que decía Ana, ¿no? Muchas veces muy mal interpretado, ¿no? Y realmente, pues eso que sucedió ahí, estar ahí y en directo, que es el privilegio que tenemos, ¿no? Las corresponsales, es vivir la historia en directo, pues realmente fue fantástico. Ana, ¿tú con qué te quedarías? Si tuviera, no porque me gustara estar ahí, ojalá no hubiese tenido que estar nadie, pero probablemente el acontecimiento que más me ha sacudido fue el hundimiento del Kursk. Los primeros días, como fue en agosto, el 15 de agosto, los primeros días, la única periodista española que estaba ahí era yo. Al cabo de 2 días ya empezó a llegar a más gente, fundamentalmente porque la mayoría estaban de vacaciones, ¿no? Y fue el epítome, ¿no? el conjunto de todo eso que las tres que hemos vivido en Rusia conocemos, ¿no? El desprecio a la vida, el que tu vida vale solo en función del poder que tienes, que si no tienes poder y si eres un vulgar soldado, un marino, no tienes ningún poder, el desprecio a sus familias, tremendo. O sea, familias que querían ir a la base en el Ártico, que querían ir, tenían que pagarse ellas el billete de tren, porque ni siquiera tenían la decencia de pagarles el viaje en tren. Muchos tuvieron que hacer recolectas de dinero en sus pueblos. Para todos quedará la imagen aquella inmortalizada de la madre que en una rueda de prensa, cosa rara, una rueda de prensa de oficiales de la Marina, se puso a increpar: ¿usted qué pasa, que no tiene hijos? ¿Usted no sabe lo que es tener un hijo no sé qué? Y aparece la enfermera y le inyecta ahí un calmante para que la señora se calme y deje de montar
esa bronca, le deje de montar esa bronca al oficial de la Marina. Entonces eso sin duda es de lo que a mí más me ha marcado y de esos recuerdos que quedan aquí y que ojalá no hubiese tenido que cubrir. ¿Y una entrevista? ¿Un personaje? Pues yo es que resulta que los personajes que a mí más me han impactado han sido lo que se suele decir anónimos, que está mal porque sí, todos sí, tienen me nombre y pasa igual, apellido, sí. pero por ejemplo, por seguir en ese mundo de seres verdes, bueno, en este caso... Creo que se ha marcado. Tenemos que hacer una tertulia solo de Rusia. En este caso, ya tirando a marrones, fue una familia y concretamente el jefe del clan en la frontera con Chechenia, en este caso eran ingushes. Entonces, la autoridad que tenía ese patriarca, ese jefe del clan que te recibe ahí descalzo en su casa, con alfombras, con su familia, te cuentan los códigos de honor, te cuenta que los ingushes son extremadamente hospitalarios, que aunque tú le hayas hecho una faena, ahí en su casa él no te puede matar, pero que en cuanto cruces la puerta puede si has hecho algo que lo ha ofendido. ¿No? Entonces, es de esos personajes que te meten en una cultura y además, sobre todo, recuerdo la presencia, la autoridad que tenía ese anciano. Pero ya te digo, normalmente a mí me influyen más. Hombre, le di la mano a Obama, si cuenta. Ah, bueno, pues eso cuenta. Esta. Sí, esta, la de saludar. Pero nos quedan 3 minutos. Eva, muy rápidamente. Pues mira, no quiero parecer más frívola de lo que soy, pero pues, he estado también en algún acontecimiento terrible. Pero voy a destacar 2 trágicos, pero muy mundanos. Cubrí la muerte de Lady Di en París y cubrí la muerte antes de Stefano Casiraghi en Mónaco. Y lo destaco, ya sé que no son acontecimientos trascendentales para la historia de la humanidad, pero lo destaco por lo siguiente. En los 2 casos, sobre todo en la muerte de Stefano Casiraghi, cuando nos enteramos no había móviles, estábamos cubriendo en aquel momento un juicio de ETA. En París se celebraban juicios de ETA todos los miércoles. Y recuerdo que llamé a la redacción para decir, me meto en la sala del tribunal y me dijeron, no te metas en ningún sitio, vete a Mónaco ya porque ha habido un accidente. Y entré a la sala porque estaban todos mis compañeros, todos serios, todos trajeados, todos muy estupendos, y les dije, oye, que se ha matado Stefano Casiraghi. Y me miraron como diciendo, aquí viene la loca, ¿a quién le importa? Bueno, yo me fui, esa noche entré desde Mónaco y al día siguiente estábamos todos ahí, abriendo informativos con la muerte de Stefano Casiraghi. Esto lo cuento, y lo de Didi nos quiero contar, además lo recordamos y en estos días todavía más. En ocasiones, la corresponsalía es también cubrir este tipo de acontecimientos que incluso a nuestro pesar, porque a veces nos da un poco de vergüenza reconocer que hemos estado en determinados sitios, se superponen a cualquier otra cosa, por trascendente e importante que sea, que esté sucediendo en ese momento. Yo entré en la sala en la que estaba el cadáver de Stefano Casiraghi con Juan Cruz, por cierto, porque nos dejaban pasar de 2 en 2, y son de esas cosas que dices, ¿no? Una corresponsal seria como soy yo no tendría que estar aquí. Pues ahí estuve 3 días informando a todos como locos. Nos ha pasado a todas, ¿eh? Claro, sí, bueno, o sea, lo que pasa es que es eso, que yo, por ejemplo, pues una de las cosas también que es lo que dices, ¿no? Que hay muchas cosas que parecen frívolas, pero son fantásticas. Yo, por ejemplo, que soy muy cinéfila, pues toda la gente del cine, ¿no? Desde Paul Newman, que es mi ídolo total, a Marcello Mastroianni, por ejemplo, pues no solo conocerles, en el caso sobre todo de Mastroianni, pues haber cenado con él, etcétera y tal, pero tú estás aquí pasando. Está viniendo arriba, se está viniendo arriba. Ana, una frase, es Ana. Que Josep Luis Merlos, que creo que lo conocemos creo que las sí. 3, es ese, recuerda 2 cosas que las 3, además de Rusia, tenemos en común, que empezamos Barcelona. En la radio, Merlos, lo apunto, y ahora acaba de mandar un mensaje, si lo habéis visto, diciendo, parafraseando aquel programa, nos dedica a todas las aquí presentes, ustedes son... formidables. Oye, muy buen broche final porque llegamos a las... o sea, es que la hora se pasa súper rápido. Solo os quería, no ha dado tiempo a algunas de las preguntas, pero bueno, básicamente sí que hemos hablado de todos los temas. Y bueno, solamente quería deciros que la charla queda grabada, en Barceló y de Travel Brand y también en la Sociedad Geográfica para que todos los que quieran verla o compartirla. Y que de verdad tenemos que hacer una tertulia solo sobre Rusia, porque... No, además, mira, al hilo de que una compañera nuestra ahora ha escrito un libro sobre su viaje por Rusia, por cierto, ¿no?
Déjame un a ver, Enseña, Espérate un segundo. aprovecha. aprovechamos y hablamos. No pensaba hacerlo, pero... Sí, el último verano en la URSS. Así que con ese motivo yo creo que vamos a volver a hacer otra charla y ya solamente de tema ruso. Oye, muchísimas gracias por acceder a estar con todos nosotros. Yo creo que la gente se ha quedado con muchas ganas de preguntar muchas cosas, pero bueno, hay que abrir boca y luego, oye, que sigan. Nos invitáis otra vez. Os invitamos otra vez. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Travel Brothers. Gracias a Hasta luego. vosotras. Gracias. Gracias.